Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cabrera Javier Rosa Maite. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Campus Oriente, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Y voy a presentar lo que son los temas o los temas que le corresponden a la unidad número 3 de la materia de tecnologías inalámbricas. El tema de esta unidad es estándares para sistemas de comunicación inalámbrica. Dentro de esta unidad podemos ver y conocer lo que son las redes inalámbricas WAPAN, redes inalámbricas WALAN, redes inalámbricas WAMAN y redes inalámbricas WAWAM y lo que las conforman. 3.1 Redes inalámbricas WAPAN. Las redes inalámbricas de área personal WAPAN son redes que comúnmente cubren distancias de orden de hasta los 10 metros como máximo y normalmente son utilizadas para poder conectar varios dispositivos portátiles personales sin la necesidad de utilizar cables. Dentro de esta encontramos 4 grupos que le corresponden. El primero de ellos es el grupo de trabajo 802.15.1. Este era un estándar basado en las especificaciones del SIC de Bluetooth. Este grupo de trabajo se publicó en un estándar IEE 802.15.1 en el 2002, el día 14 de junio. El segundo grupo es el grupo de trabajo 802.15.2. Este fue desarrollado como un modelo de coexistencia entre las WALAM y las WAPAM, así como los apartados que las envuelven. El tercer grupo es el grupo de trabajo 802.15.3. Este tenía un objetivo principal que era poder establecer los estatus y poder publicar el estándar nuevo de alta velocidad. Además de que ofrecía una alta velocidad de transmisión, este estándar principalmente estaba basado para poder consumir poca energía y ofrecer soluciones de bajos costos, así como las aplicaciones multimedia. El grupo de trabajo 802.15.4 investiga y desarrolla soluciones que requieren una baja transmisión de datos y con ello una duración de las baterías de meses e incluso de años, así como la complejidad y relativamente era muy baja. Bluetooth. Esta tecnología fue principalmente desarrollada para poder sustituir los cables que conectaban a dispositivos como pueden ser en teléfonos, auriculares y ordenadores personales. Estas redes lo que pretendía proporcionar era tener una o tener o obtener una manera más sencilla de conexión a impresoras, puntos de acceso a Internet y dispositivos personales como teléfonos móviles, tanto en el hogar como en el trabajo. Dentro de sus características encontramos que es una especificación abierta, lo que significa que está públicamente disponible y era de manera gratuita. Su tecnología de radio era de corto alcance, lo que implicaba que los dispositivos se podían comunicar usando ondas de radio a una distancia de 10 metros y utilizando una transmisión de potencia se podían cubrir hasta los 100 metros. Tenía una potencia de emisión pequeña que se supone que es factible de integrar en dispositivos provistos de pequeñas baterías, como es en el caso de los dispositivos móviles. Soportaba tráfico de voz y de datos, permitiendo transmitir cualquier tipo de contenido, y era una tecnología que estaba disponible para cualquier país del mundo, debido a que operaba en una banda de 2.4 GHz. Dentro de su arquitectura encontramos que tiene dos tipos de arquitectura. El primero de ellos es la arquitectura de software. Este estaba buscando ampliar una compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los dispositivos que se apagaban al estándar utilizando como interfaz entre el dispositivo anfitrión, como podían ser en laptop o teléfonos celulares, y el dispositivo Bluetooth como tal, que era el chip Bluetooth. Era una interfaz denominada HCI, que era el Host Controller Interface. Y la arquitectura de hardware. El hardware es el que compone el dispositivo Bluetooth y está compuesto principalmente por dos partes. El primero de ellos es el dispositivo de radio, que se encargaba de modular y transmitir la señal. Y el segundo es el controlador digital, que estaba compuesto por un CPU, un controlador de señales digitales llamado link controller o controlador de enlace.
y de los interfaces con los que el dispositivo se conectaba a un anfitrión. El LC o el Link Controller es el que estaba encargado para poder hacer el procesamiento de banda base y el manejo de los protocolos ARQ y FS de una capa física. Este se encargaba de dar funciones de transferencia, codificación de audio y cifrado de datos, y el CPU es el que se encargaba principalmente de atender todas las instrucciones que estuvieran relacionadas con Bluetooth, el dispositivo anfitrión, para poder así simplificar su operación. El CPU es el que corre un software denominado Link Manager, que tiene como función de comunicarse con otros dispositivos por medio de un protocolo LMP. ¿Cómo se aplicaba? Se aplicaba mediante equipos de manos libres, dispositivos inalámbricos para vehículos, red inalámbrica en espacios reducidos y que no requieran un ancho de banda muy grande. Podía hacer comunicación sin cables entre computadoras y dispositivos que fueran de entrada y salida, como podían ser las impresoras, teclados y el mouse. Tenía una transferencia de ficheros entre dispositivos vía OVEX, tenía transferencias de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía OVEX. Era el reemplazo principalmente de la comunicación por cable entre equipos GPS y equipamiento médico, y podía ser también una aplicación dentro de los controles remotos. El Zigbee. Este término describe un protocolo inalámbrico normalizado para la conexión de una red de área personal inalámbrico o WAPAM. Este término era muy diferente a otros estándares inalámbricos, ya que había sido diseñado para poder soportar un diverso mercado de aplicaciones con una conectividad más sofisticada que los anteriores. Este dicho estándar se enfocaba en un segmento del mercado no atendido por los estándares existentes con baja tasa de datos y bajo ciclo de servicio de conectividad y era de bajo costo. Entre sus características encontramos que tenía bajo consumo de energía. Los dispositivos que conformaban esta red debían ser conscientes de que la cantidad de energía tenía que ser existente. Tenía bajo costo de dispositivos dentro de la instalación y también del mantenimiento. Estos dispositivos y Zigbee extendían la vida de las baterías, mismas que no necesitaban recarga sino hasta varios años después, y tenía implementación global. Dentro de su arquitectura encontramos que tenía una capa física que era el conjunto de acceso al medio MAC. Brindaba los servicios de transmisión de datos por el aire de punto a punto para dos capas que están descritas en el estándar IEEE 802.15.4 de 2003. Esta capa de red tenía un objetivo principal, el cual era poder permitirle el correcto uso de subnivel MAC y ofrecer una interfaz adecuada para su uso por parte de la capa de aplicación. Principalmente nos brindaba métodos necesarios para poder iniciar una red, para unirse a una red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos de la red, proporcionar los medios para garantizar la entrega de paquetes al destinatario final y poder filtrar paquetes recibidos, cifrarlos y autentificarlos. ¿Cómo se aplicaba? Se aplicaba mediante una automatización en el hogar y a la medida de contadores inteligentes, también dentro de un control remoto, productos dependientes de la batería y sensores. Además, dentro de este Zigbee encontramos que tiene módulos. Sus dos módulos que son módulo de seguridad, que es el que provee los servicios para cifrar y autentificar los paquetes, y el segundo es el módulo de administración de dispositivos, que es el que se encargaba de poder administrar todos los recursos de una red del dispositivo local, además de poder proporcionar la red funciones de administración remota a la red. El RFID, esta tecnología era un sistema de almacenamiento de datos remotos que usaba dispositivos conocidos mayormente como etiquetas o tags RFID. El propósito fundamental de esta tecnología
era que podía ser capaz de obtener el identificador como un elemento mediante ondas de radio. Estas etiquetas RFID podían ser normales, a las que se les introducía un inlay RFID. Estos inlays contienen antenas que les permitían poder recibir y responder a peticiones de radiofrecuencia desde un emisor o receptor RFID. Dentro de sus características, encontramos que tenía una fuente de alimentación propia mediante baterías de larga duración. Generalmente estas baterías eran de litio o de dióxido de magnesio. Tenía distancias de lectura y escritura de 10 a 100 metros generalmente. También tenía diversas tecnologías y frecuencias, hasta 868 MHz, o de acuerdo a estándares a los que se les aplicaba esta tecnología. 2.4 GHz era muy utilizada, la misma que era para los dispositivos wireless, LAN 802.11b, y tenía una memoria generalmente entre 4 a 32 kilobytes. Dentro de su arquitectura, el modo de funcionamiento de estos sistemas con la etiqueta RFID era la que contenía todos los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido. Este generaba una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal podía haber sido captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer toda la información y poder pasarla a un formato digital a la aplicación específica que utilizaba esta aplicación. Este RFID consta de 3 componentes. El primero de ellos es la etiqueta RFID o transpondedor. Este estaba principalmente compuesta por una antena, un transductor de radio y un material encapsulado o el chip. El propósito de la antena era poderle permitir al chip, el cual contiene toda la información, transmitir la información de identificación de las etiquetas, y existen varios tipos de etiquetas. El chip era el que posee una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de una decena de millares de bits. Tenía varios tipos de memoria. Era el de solo lectura, que era el código de identificación que contiene y es único y es personalizado durante su fabricación de la etiqueta. El segundo es de lectura y escritura. Esta era la que guardaba la información de identificación y podía haber sido solo modificada por el lector, y anticolisión, que se trataba más de etiquetas especiales que permitían que el lector identifique varias al mismo tiempo. Habitualmente estas etiquetas debían entrar en una de las zonas de cobertura del lector. El segundo componente era el lector RFID o transceptor. Está compuesto principalmente por una antena, un transceptor y un decodificador. El lector era el que envía periódicamente etiquetas o señales para ver si alguna etiqueta de sus inmediaciones, cuando captaba esta señal, la etiqueta, podía extraer la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. Y el cuarto componente era el subsistema de procesamiento de datos, que es el que proporcionaba los medios de proceso y almacenamiento de datos. ¿Cómo es que se aplican? Se aplicaba en las tarjetas, en las etiquetas RFID de baja frecuencia. Estas son las que usualmente sirven para la identificación de animales y poderle dar un seguimiento con una gran certeza. En ocasiones se insertaban pequeños chips en mascotas para que puedan ser devueltas a su dueño en caso de pérdida. Etiquetas RFID de alta frecuencia. Estas eran identificaciones y tenía un seguimiento de pallets. Tenía un control de acceso en edificios y empresas, y podía hacer una gestión de residuos de los programas de recuperación y reciclaje de las comunidades. Gestión de la cadena de suministro. Esta era una de las aplicaciones más fundamentales porque estaba destinada a la mejora global de la cadena de suministro y poder hacer los trabajos de identificación y capturar los datos que le producen en distintos puntos de la cadena.
dentro de la industria. Este es fundamental para poder contar con la capacidad de los mejores, para poder mejorar los tiempos de la producción. Dentro de la logística, son procesos que se han experimentado un cambio positivo gracias a los sistemas RFID. La interacción entre la fabricación, los sitios, los centros de distribución y las tiendas es mucho más ágil y más efectiva. Retail. Este era uno de los sectores que más beneficios ha obtenido, ya que las etiquetas RFID adhesivas que se colocaban dentro de los productos ayudaban a conocer en todo momento la localización exacta de cada artículo. Y en hospitales, o industria farmacéutica. La tecnología RFID era una herramienta para poder hacer posible la gestión, la seguridad y el seguimiento de activos y personas en el sector sanitario. 2.2, 3.2, perdón. Redes inalámbricas en WALAM. Estas redes inalámbricas son redes que comúnmente cubren distancias de los 10 metros a los 100 metros. Tenían una pequeña cobertura que contenía una potencia menor de transmisión y que a menudo permitía el uso de bandas de frecuencia sin licencia. Wi-Fi, la especificación IEEE 802.11 era un estándar internacional que se definía por las características de la red de área local inalámbrica WALAM. Los dispositivos que normalmente utilizaban WALANs son los que tienen una plataforma más robusta y abastecimiento de potencias, como son las computadoras personales en particular. Los fundamentos. Con Wi-Fi se podía haber creado redes de área local inalámbricas de alta velocidad, siempre y cuando el equipo que se vaya a conectar, no esté muy alejado de punto de acceso. Wi-Fi admite ordenadores portátiles, equipos de escritorio, asistentes digitales personales o cualquier otro tipo de dispositivos de alta velocidad con propiedades de conexión también de alta velocidad, dentro de un radio de varias docenas de metros en ambientes cerrados o dentro de un radio de cientos de metros en el aire libre. Dentro de sus características, tenía una reducción de cableado que trae consigo una consecuencia más fácil, tenía más facilidad de que su instalación fuera disminuyendo con el tiempo. Al utilizarse radiofrecuencias para la comunicación, era posible conectar zonas a las cuales no es fácil llegar utilizando cableado, ya sea por costo o por ubicación, y le permitía una transmisión en tiempo real a usuarios, lo que permitía que grandes posibilidades de servicios y productividad fueran mucho más grandes. Entre sus estándares, Wi-Fi especialmente utiliza un estándar IEEE 802.11, el que hay varias actualizaciones o revisiones, siendo la más actual la IEEE 802.11 AC. Entre todas sus versiones se destacan las siguientes. Los estándares que se destacaban más eran el 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N y 802.11AC. Entre sus componentes principales que conforman esta red son las tarjetas inalámbricas. Estas tarjetas sirvían para poder conectar un PC o a un punto de acceso a un módem o router. Es como el cable de las conexiones tradicionales y produce que los paquetes de información. Las antenas son dispositivos que permitían transmitir y recibir ondas de radio y convertir las ondas guiadas por línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se podían transmitir por el espacio libre. Y estas antenas podían ser de diferentes tipos, que son las direccionales. Estas son las que orientan a la señal una dirección determinada, como un haz estrecho, pero de largo alcance. Las omnidireccionales, que son muy buenas para cubrir grandes cantidades y grandes áreas
y que tenía una radiación sea la misma en otras direcciones, es decir, que cubría los 360 grados. Antenas sectoriales. Estas antenas son la mezcla de las dos antenas anteriores, las cuales emitían un amplio mm, dirección, pero no tan amplio como la omnidireccional. Estas antenas se miden por dBi y esta es la unidad para poder medir la ganancia de una antena. El punto de acceso. Este es un dispositivo por el medio del cual los estándares WiRELs pueden integrarse rápida y fácilmente a cualquier red cableada. El bring inalámbrico era el que normalmente estaba diseñado para poder conectar dispositivos, dos puntos de acceso de modo ring, solo hablaban entre ellos. Este tipo de conexiones es más útil cuando esta conexión tenía o estaba conectado a dos edificios. Y el router inalámbrico. El router inalámbrico era el dispositivo más utilizado en las redes como guía que le permitían a la conexión de redes inalámbricas y poder guiar los paquetes de datos para que pudiera influir hacia la red correcta de determinado destino. El módem era el dispositivo que permite a los ordenadores comunicarse entre sí a través de líneas telefónicas gracias a la modulación y demodulación de señales electrónicas que podían ser procesadas. El Home RF. Esta es una organización que se ha desarrollado por sus propios estándares para entrar de lleno a las redes inalámbricas. Se han desarrollado por un grupo de trabajo llamado Frecuencia de Radio Principal, el cual está conformado por más de 50 compañías líderes en el ámbito mundial de las áreas de redes, periféricos, comunicaciones, semiconductores y software. Entre ellas se destaca también el Hyperland. Este era el resultado de los trabajos ETSI y era un organismo similar al IEEE, pero en el nivel europeo. Entre estas Hyperland se destaca la Hyperland 1, que era un estándar ETSI. Este Hyperland 1 empezó en el año 1991 y se aprobó hasta 1996. Fue desarrollada principalmente para poder dar las prestaciones y permitir que las conexiones de terminales portátiles de configuración sean mediante ADHOC. Proporcionaba hasta 20 megapíxeles con modulaciones FSQ y GMSQ. Tenía una función de tasa de transmisión. La Hyperland 2, esta era la solución estándar para un rango de comunicación corto que permite una alta transferencia de datos y capacidad de servicios de tráfico entre estaciones base WLAN y terminales de usuario. La seguridad estaba provista por último en técnicas de cifrado y protocolos de autentificación. Las especificaciones funcionales de Hyperland 2 se completaron hasta el año 2000. Redes inalámbricas de área metropolitana WAMAM. Estas redes permitían a los usuarios poder establecer todas las conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana. Por ejemplo, varios edificios de una oficina de una ciudad o de un campus universitario sin que tenga alto costo, que se supone la instalación son de cables, de fibra o de cobre y de cualquier alquiler de las líneas. El WiMAX. Este WiMAX, como se ve en la presentación, este era el que cumplía con todos los estándares de acceso inalámbrico que le pertenecían a IEEE 802.16. Estos estándares permitían conexiones de velocidades similares al ADSL o al cable módem, sin cables y hasta una distancia de 50 a 60 kilómetros. Este nuevo estándar era muy compatible con otros anteriores, como en el caso de Wi-Fi. Así como también sirve para proveer el uso de estándares WiMAX, era necesario que los fabricantes de los dispositivos electrónicos llegaran a un acuerdo para poder desarrollar este tipo de tecnología.
dado lugar de certificaciones que aseguren la compatibilidad y la interoperabilidad de antenas, procesadores o receptores. Entre sus características, este WiMAX era una tecnología que poco a poco se había ido desarrollando y que se ha posicionado en algunos países como una opción viable para servicios móviles. Algunas de sus características más sobresalientes era que operaba tanto en bandas licenciadas de 2.3 GHz y 3.4 GHz. Estas transmisiones de larga distancia y de banda no licenciadas tenían o alcanzaban hasta los 5.8 GHz, 8 GHz y 10 GHz, dependiendo de las asignaciones del espectro que se tengan en cada región o país. Y se basaba en OFDM 14, que podía cubrir distancias muy amplias que abarcaban campus enteros, incluso ciudades. Pues el rango que estaba en el orden de los 50 kilómetros, incluso estaba en condiciones de NLOS. Dentro de los estándares se encuentra el 802.16, que era o se utilizaba como un espectro licenciado de un rango de 10 a 66 GHz. Necesitaba línea de división directa con una capacidad de hasta 134 megapíxeles en celdas de 2 a 5 millas. El 802.16a, este era la ampliación del estándar hacia bandas de 2 a 11 GHz con sistemas NLOS o LOS y tenía protocolos TPTP y PTMP y fue publicado hasta abril del 2003. El 802.16c, este era una aplicación de un estándar 802.16 para poder definir las características y especificaciones de la banda de 10-16 GHz. Fue publicado hasta enero del 2003 y el 802.16d, este era para poder añadir los perfiles aprobados por el WiMAX Forum. Fue aprobado como 816.16-2014 hasta junio del 2014. Así como también tenemos la 802.16e, que esta podía incluir la conexión de banda ancha domada por elementos portátiles del estilo de los notebooks y fue publicado hasta diciembre del 2005. Y por último, el 802.16m. Este era una extensión que prometía entregar los datos a una velocidad teórica de 1 gigabyte. Y en la actualidad existen dos tipos principales de tecnología WiMAX. Está la WiMAX fija. Esta era una tecnología de punto a varios puntos y era una tecnología que se asemejaba a una infraestructura celular. Y WiMAX móvil. Este se basaba en la tecnología OFDMA. Tenía una eficiencia en el uso de un aspecto de frecuencia de radio y un soporte avanzado por antenas, lo que definía que se introduce en un desempeño superior al de las actuales tecnologías de las redes inalámbricas para una área amplia. Móvil PHY. Esta era una especificación de una asociación estándar del Institute of Electrical and Electronics Engineers para redes de acceso a Internet para redes móviles. El estándar fue publicado hasta el año 2008 y actualmente MBWA ha dejado de desarrollarse. Entre sus características encontramos que estaba orientado para poder definir todas las especificaciones de la capa física y de la capa MAC de la interfaz de un aire de sistemas de banda ancha interoperables. Operaba en bandas de frecuencia licenciadas por debajo de los 3.5 GHz, optimizaba el transporte para datos IP, picos en las tasas de transmisión por encima de 1 gigabyte
para cada uno de sus usuarios y tenía que soportar una cierta capacidad en varias clases de movilidad y esta era hasta los 250 kilómetros por hora. Dentro de sus estándares, se podía definir como una interfaz que puede implementarse como un costo relativamente muy bajo y que podía permitirle mantener una conexión de banda ancha. Tenía una verdadera movilidad utilizando tecnología inalámbrica. Entre las ventajas, se encontraba que era un estándar que ofrecía a todos los usuarios del sistema un acceso inalámbrico de banda ancha móvil con acceso por paquetes. Trabajaba en frecuencias más bajas de 802.16e y poseía unidades de procesamiento que trabajaban en paralelo. Entre sus desventajas, encontramos que la instalación de este estándar era muy caro, al igual que en su mantenimiento. Las redes inalámbricas son hirientemente menores y menos seguras que las cableadas, y era un estándar relativamente muy nuevo. Dentro de su arquitectura, encontramos lo que es la red de acceso Access Network, que era el equipamiento de red que podía proporcionar una conectividad de capa 3 entre una red IP y esta generalmente tenía un conjunto de nodos de acceso. La terminal de acceso o Access Terminal era un dispositivo que podía proporcionar la conectividad de datos al usuario. Un AT podía ser conectado a un dispositivo como una laptop o un computador portátil, o podía ser un dispositivo capaz para poder realizar la conectividad por sí mismo como un PDA. Y el sector era el conjunto de canales de capas físicas transmitidos entre la red de acceso y los terminales de acceso dentro de una asignación de frecuencias dada. Y este sector estaba normalmente formado por canales tanto como de banda de subida como de bajada. Dentro de sus aplicaciones, estaba basado en una interfaz aérea y podía soportar aplicaciones como navegadores web con alta capacidad gráfica, video web, correo electrónico, transferencias de archivos a través de protocolos como FTP y SCP, y tenía transferencia de video y audio. 3.3.3 Warran, características y sus estándares. El grupo de trabajo IEEE 802.22 se formó hasta octubre del 2014, luego del aviso reglamentario propuesta en inglés Notice of Proposed Rulemaking sobre la operación no licenciada en bandas atribuidas a radiodifusiones de televisión, publicado por FCC en mayo del mismo año. Este tenía como objetivo poder transmitir el despliegue de las áreas de área regional para poder promover la competencia en servicios de banda ancha inalámbrica, así proveyendo alternativas para la banda ancha cableada y extrayendo el alcance de dichos sistemas inalámbricos en áreas geográficas diversas, incluyendo áreas rurales escasamente que eran pobladas. Entre sus características está que era un sistema Warran que cabía en los diferentes anchos de banda de canales de televisión internacional de 6, 7 y 8 MHz. Tenía eficiencia espectral en un rango de 0.5 bits hasta los 5 bits. Tenía un promedio de 3 bits. Esto correspondía a un total de una capa PHY con velocidad de datos de los 18 megapíxeles. Era un canal de televisión de 6 megahertz. Contaba con 12 usuarios simultáneos con velocidad de datos mínima por CPE. En total es unos 0.5 megapíxeles en OneLink y 384 kilopíxeles en Uplink, y contaba con una amplia cobertura mucho más grande que otros estándares IEEE 802. Entre sus estándares, este era un estándar para que la WIREX Regional Area Network fuera utilizando espacios blancos en el aspecto de frecuencia de los canales de TV. El desarrollo del estándar IEEE 802.22 Warran estaba más enfocado en el amplio de técnicas
de radiocognitiva para poder permitir el uso compartido de aspectos geográficos y que no fueran utilizando y poderles asignar el servicio de difusión de televisión. Se esperaba principalmente que este estándar tuviera o estuviera finalizado en el primer trimestre del 2010, pero finalmente la publicación se produjo hasta julio del 2012. 11. 3.4 redes inalámbricas, área de amplia, WAUAM. Las redes inalámbricas de área amplia se extienden más allá de los 50 kilómetros y suelen utilizar frecuencias con licencia. Este tipo de redes se pueden mantener en grandes áreas tales como ciudades o países a través de los múltiples sistemas de satélites o ubicaciones con una antena atendidos por un proveedor de servicios de Internet. Las tecnologías principales de esta red eran Global System for Mobile Communication, General Parker Radio Service, Universal Mobile Telecommunication System, y esta última era más conocida como la tercera generación de la telefonía móvil. Entre sus características, cuenta con características muy únicas que la diferencia del resto de los tipos de redes informáticas que existen en la actualidad. Y las más importantes de ellas son que tenía una capacidad de ofrecer de forma inalámbrica internet a una gran velocidad, como así también transmitir imágenes, audios y videos en tiempo real. Tenía transmisión de voz, siendo más eficiente como una red física. Dependía de diversas antenas que deben ser instaladas en diferentes zonas geográficas para así intercomunicarse y poder ofrecer un buen servicio a estas redes inalámbricas. Los sistemas celulares. Estos sistemas celulares eran principalmente una estructura de conmutación de canales de voz similar a las estructuras de voz física. Su principal propósito era esencialmente el mismo, era el poder responder todas las solicitudes de intercomunicación conmutando flujos de voz. Era la primera generación, tenía varias generaciones. La primera generación era completamente analógica y solamente soportaba comunicaciones de voz. Y la segunda generación también contó con múltiples estándares, aunque menos que la primera, operando esta vez de un modo más digital. Y la tercera era que podía ser dominada como un estándar UMTS, si bien se hizo franca la necesidad de seguir aumentando la velocidad de transmisión implementándose otras soluciones alternativas. Se basaba principalmente en los siguientes principios: en la división del área de cobertura en células, control de potencia de la transmisión celular, acceso múltiple al medio compartido, protección contra la interferencia del multiproyecto, transferencia automática entre celdas, intercomunicación entre propietarios distintos, localización automática del móvil de la red y que escuchaba continuamente el canal de control de referencia. Los sistemas, este sistema celular tenía divisiones de cobertura en sus células. Principalmente era un principio fundamental básico que, que es de ahí donde proviene su nombre. El sistema celular precisa de un grupo de frecuencias para poder establecer la comunicación utilizando un aspecto electrónico. Esto era lo que significaba que se ignoraran partes de la zona de cobertura superpuesta resultante del modelo circular. El radio de esta cobertura de una celda podía llegar hasta los 35 kilómetros, aunque tamaños inferiores son elegidos según la densidad de los usuarios de la zona que se tiene que cubrir. Sistemas satelitales. Las comunicaciones inalámbricas también pueden llevarse a cabo a través de satélites. Esto es debido a su gran altura y las transmisiones por satélite pueden cubrir una amplia área sobre la superficie de la Tierra. Esto puede ser muy útil para los usuarios que se encuentran en zonas remotas o islas donde no hay cables submarinos en servicios.
En estos casos se necesitaban de teléfonos, pero que fueran vía satélite. Y existen dos tipos de satélites de comunicaciones, que son los satélites pasivos. Estos limitaban a reflejar las señales recibidas sin llevar a cabo ninguna otra tarea. Y los satélites activos. Estos amplificaban las señales que reciben antes de ser remitidas hacia la Tierra. Estos son más habituales. Una red satelital consiste de un transpondedor, de una estación de base de tierra que controla su funcionamiento y una red de usuario. Las estaciones terrestres proporcionaban más facilidades de transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones a través de un sistema satélite. Las características del sistema satelital era que tenía sus transmisiones son realizadas a altas velocidades en gigahertz. Son muy costosas, por lo que su uso se ve limitado a grandes empresas y países y rompen entre distancias y rompen tiempo. Los elementos principales del satélite era el transponder. Este es un dispositivo que podía realizar una función de recepción y transmisión. Tenía estaciones terrenas. Estas son las que controlaban principalmente en la recepción con el satélite y desde el satélite. Regulaban la interconexión entre terminales y administraban los canales de salida, codificaban los datos y controlaban la velocidad de transferencia. Esta consta de tres componentes principales, que es la estación receptora. Esta es la que recibe toda la información generada en la estación transmitora y retransmitida por un satélite. La antena, esta debe de captar la radiación de satélite y concentrada en un foco donde se ha ubicado el alimentador. Una antena de calidad debe ignorar las interferencias y los ruidos de la mayor medida posible. Estos satélites estaban equipados con antenas receptoras y con antenas transmisoras. Y por último, la estación emisora. Esta estaba compuesta por el transmisor y la antena de emisión. La potencia estaba emitida era más alta para que la señal del satélite pudiera ser más buena. Y esta señal debería de haber sido captada por la antena receptora. Se clasificaban, estos satélites son compuestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan circulando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera. Había 4 tipos de satélites. El primero de ellos era el satélite geoestacionario. Este tiene una velocidad de transmisión igual a la velocidad de la rotación de la Tierra, lo que se supone que se encontraban suspendidos sobre un mismo punto del globo terrestre. Satélites de baja órbita. Estos requieren enviar un número considerable de satélites para poder alcanzar una completa cobertura. Tenía aplicaciones como la telefonía móvil, que se encontraba en este tipo. Sistemas de órbita media. Estos satélites son órbitas se generaban mediante unos 10,000 kilómetros. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, así como a las mediciones de experimentos espaciales. Y por último, los satélites de órbita muy elípticas. Estos son satélites que no siguen una órbita circular, sino su órbita es elíptica. Esto supone que alcanzan distancias mucho más mayores que en el punto más alejado que su órbita y a menudo utilizan una cartografía dentro de la superficie de la Tierra, ya que se pueden detectar un gran ángulo de superficie terrestre. Y conclusión, en esta unidad se llegó a la conclusión de que los sistemas de comunicación inalámbrica están basados principalmente en una programación de ondas de radio emitidas por una antena omnidireccional. Actualmente la tecnología de teléfono celular ofrece una serie de beneficios tales como serán la gran capacidad de red, cobertura omnipresente, bajos costos de infraestructura y las facilidades del desarrollo de las estaciones base, y que de esa manera se brinde un mayor uso de las tecnologías.